Bien, vamos a continuar con este curso de óptica. Como habíamos visto en la sesión pasada, estuvimos estudiando todo lo que era relacionado a la naturaleza de la luz. Estuvimos viendo lo que era su comportamiento, el origen de dónde viene. Nos dimos cuenta que son dos campos los que influyen, el campo eléctrico y el campo magnético. Y pudimos ver que estos se alimentan mutuamente y por ello se produce la radiación electromagnética. Ok. Una vez hecho eso, ya podemos pasar al siguiente. Una vez ya comprendida la naturaleza de la luz, podemos pasar a estudiar dos vertientes. Tenemos lo que es la óptica geométrica y la óptica física. En el primer caso, con el estudio de la óptica, bueno, en el caso de la óptica geométrica, vamos a centrarnos primeramente en el estudio de la luz en forma de rayo. Es decir, yo creo que muchos han escuchado o han sabido existe una dualidad onda-partícula para estudiar el comportamiento de la luz. Vamos a dejar un poquito de lado la naturaleza ondulatoria de la misma, porque eso ya es parte de la óptica física u óptica ondulatoria. En este caso vamos a verla como una especie de rayo, como una partícula, que se va propagando en línea recta y pasa a través de distintos medios. Para ello vamos a considerar en primera instancia un frente de onda o varios frentes de onda, como podemos ver en la primera imagen. Aquí podemos darnos cuenta que son varios rayos que van atravesando una. Aquí tenemos lo que son los frentes de onda. ¿Qué pasa ahora si, por ejemplo, tenemos un obstáculo que se cruza en el camino de la luz? ¿Qué pasa? Vamos a tener una longitud de onda que se representa por la letra griega lambda. Y bien, si nosotros tenemos un obstáculo y supongamos que tiene una abertura, sabemos que el lambda o la longitud de onda es menor a la distancia de esta abertura, los rayos van a seguir en línea recta, es decir, no van a cambiar su dirección de propagación, van a continuar moviéndose en esa misma dirección. Pero ¿qué pasa si ahora la longitud de onda es igual a la distancia de este hueco? Pues en ese caso vamos a tener rayos dispersos de esta manera, van a comenzar a dispersarse hacia varias direcciones. Y si yo hago más pequeño aquel espacio, es decir, donde la longitud de onda es mayor a d, entonces voy a tener el caso en el cual la luz va a dispersarse todavía más en ondas esféricas. Y bien, ya que tenemos eso comprendido, podemos pasar a. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un rayo de luz que incide en la superficie? Esto, por lógica, todos lo hemos visto en algún momento, al poner un rayo de luz, o por ejemplo, dirigir un haz luminoso sobre una superficie. En este caso, vamos a suponer que esto es el vidrio, o un espejo, cualquier otro medio. Si nosotros nos damos cuenta, nuestro haz de luz va a ir en determinada dirección. Vamos a tener lo que se le conoce aquí como un rayo incidente. Este rayo incidente va a tocar esta superficie y vamos a tener otro rayo que se va a reflejar. Esto es un rayo reflejado. Tenemos un rayo incidente y un rayo reflejado. Ese rayo reflejado, ¿qué dirección va a tener? Aquí podemos darnos cuenta que tiene una dirección, obviamente. Y esa dirección, ¿por qué está dado? Vamos a darlo por un ángulo θ 1. ¿Ok? Y el ángulo que va a tener este rayo reflejado va a ser exactamente el mismo. Vamos a ponerlo como θ 1'. Es decir, nosotros tenemos un rayo que está reflejando un poquito de la imagen. Listo. Ahora sí ya está mejor. Entonces, si tenemos este rayo incidente, va a tener la misma dirección el rayo reflejado. En pocas palabras, voy a tener que θ 1 va a ser igual a, ¿no? Prima. Esto que tenemos aquí se le conoce como la ley de la reflexión. ¿Ok?
Esto es una situación cotidiana que pues todos hemos experimentado, ¿no? O visto en algún momento de nuestras vidas. Al, por ejemplo, lanzar un haz luminoso de una linterna o de la cámara del celular a un espejo, o puede ser también, por ejemplo, láser. Bien, ¿este es el único fenómeno que va a ocurrir? Evidentemente no. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener otro caso. Es decir, voy a poner que esto es el aire. Pues aire, que esto es vidrio. Es decir, tenemos dos medios. Obviamente, suponiendo que esto es un espejo, ¿no? Entonces, esto de aquí vamos, antes de pasar a eso, vamos a llamar esto como el ángulo de incidencia. Tenemos nuestro ángulo de incidencia y nuestro ángulo de reflexión. ¿Sí? Esto. Tenemos nuestro ángulo de reflexión. Listo, perfecto. Ahora bien, ¿qué prosigue? ¿O qué es lo que va a pasar ahora? Una parte de la radiación, aparte de entrar directamente, bueno, a reflejarse, una parte va a atravesar el material. Y aquí vamos a tener otro caso. Vamos a tener ahora el caso de un rayo que obviamente va a estar refractado. Ese es el nuevo término que vamos a introducir. Y obviamente este rayo también va a tener un ángulo, al cual vamos a llamar θ2. Es la dirección de este rayo. Entonces, ya que tenemos eso, podemos darnos cuenta que hay dos fenómenos presentes, la reflexión y la refracción. ¿Cómo podremos describir matemáticamente el caso? ¿O qué es lo que podemos nosotros realizar para poder entenderla? Vamos aquí a poner, pica este rayo refractado. Bien, una vez que ya tenemos esto hecho, podemos expresar o poner una expresión matemática. Es decir, vamos a tener una expresión que nos dice que seno θ2, seno θ1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a B2 sobre B1. ¿Qué significan estos términos que tengo aquí? Obviamente esto que tengo aquí, esto de aquí va a ser la velocidad, la luz, la velocidad de la luz en el primer medio. Es decir, en el primer lugar donde se está transmitiendo, en este caso el aire. Mejor dicho, perdón. Y en este caso, más bien, es en el segundo medio. Sería, obviamente, vidrio. Y obviamente esto de aquí, para no estar escribiendo tanto, esto va a ser la velocidad de la luz en el, ahora sí, medio. Obviamente va a cambiar la velocidad de la luz de un medio a otro. ¿Y cómo podemos medir eso? Esto se puede estudiar mediante algo que se conoce como el índice de refracción. Vamos a dar la fórmula. El índice de refracción va a ser igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad en el medio. Está dado por esta expresión que tenemos aquí. N es igual a C entre B. Y como podemos darnos cuenta, es una cantidad adimensional. Ahora, ¿qué prosigue con esto? Nosotros ya tenemos estudiado esta parte, pero bien, sabemos que el medio material va a influir, obviamente. Va a estar cambiando, va a haber cosas que van a estar influyendo. Porque obviamente cada material tiene sus propiedades diferentes. Van a existir características que van a ir variando en cada material. Porque no es lo mismo la velocidad de la luz que se transmite sobre el aire o en el agua, por ejemplo. Y bien, ya que tenemos eso, ¿qué procedería o qué es lo que tendríamos que hacer? Obviamente va a haber muchos comportamientos, ¿no? Para ello vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Si nosotros nos damos cuenta, vamos a la siguiente, podemos tener lo que es la velocidad de la luz en
medios, o bueno, mejor dicho, el índice de refracción. Aquí tenemos el índice de refracción. Bien, ya que tenemos esto, esta tabla puede servirnos para cualquier problema aplicado que cree dicho fenómeno. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora o qué es lo que prosigue? Porque obviamente no hemos terminado el análisis matemático. Y solamente quería poner esto para que pudieran darse cuenta de que en distintos medios el índice de refracción es distinto. Que obviamente influye en las propiedades del mismo o las propiedades ópticas del medio en el que se está transmitiendo. Y bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a quitar tantito de esta tabla. No se estorbe. Y vamos a continuar con el análisis. Bien, voy a poner de nueva cuenta lo que es la interfaz, la cual estaba transmitiéndose nuestro rayo. Nosotros teníamos esto de aquí. Obviamente esto es un medio 1, vamos a ponerlo aquí. Medio 1, el medio 2. Esto de aquí vamos a denominarlo como una interfaz. ¿Ok? Es donde está la unión de un medio con el otro. Y bien, nosotros sabemos que tenemos varios frentes de onda. Vamos a ponerlo de esta manera. Tenemos varios frentes de onda. Aquí vamos a poner uno y abajo vamos a poner color. Vamos a tener otros frentes de onda. Pero ¿qué va a pasar en este caso? ¿Qué es lo que va a ocurrir? La longitud de onda en este medio va a ser una y la longitud de onda en este medio va a ser otra. Es decir, vamos a tener dos longitudes de onda. ¿Ok? Tenemos el medio 1 y el medio 2. ¿Ok? Y en cada uno va a haber una longitud de onda distinta. Lo que va a ser igual va a ser la frecuencia. Esa no va a cambiar. Y bien, si nosotros nos damos cuenta, vamos a tener que aquí N1 va a ser igual a C entre B1. Y N2 igual a C entre B2. Ya que tenemos eso establecido, podemos proseguir con lo que... Bien, podemos decir entonces que B1, bueno, mejor lo pongo un poco más abajo. Vamos a decir que la velocidad en el medio 1 va a ser igual al producto de la longitud de onda, obviamente en ese medio por la frecuencia. La velocidad 2 va a ser igual a la longitud de onda 2 por la frecuencia. Si dividimos esto, bueno, si nosotros despejamos lambda, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lambda 1 sobre lambda 2. Vamos a establecer esta relación. Ya que va a ser igual. Va a ser igual a la velocidad 1 sobre la frecuencia entre la velocidad 2 sobre la frecuencia. Y esto, si nosotros realizamos por simple ley del sándwich, vamos a tener B2 frecuencia y B1 frecuencia. Si nos damos cuenta, este término se vuelve 1 con ese que está acá abajo porque la frecuencia es la misma. Entonces vamos a tener B1 sobre B2. Y ahora bien, nosotros sabemos que B1 y B2 va a ser igual. Si nosotros despejamos de esta parte, vamos a tener que B1 es igual a C entre N1. Y B2 va a ser igual a C entre N2. Entonces, sustituimos eso directamente aquí. Vamos a tener C entre N1 entre C entre N2. Si nosotros resolvemos esto, vamos a tener N1, N2 sobre N1. Ya tenemos esto de aquí dado. Y bien, ¿qué es lo que prosigue? Sabemos, entonces, lambda 1 sobre lambda 2 es igual a la velocidad 1 sobre la velocidad 2. Y sabemos también que esto va a ser igual a N2 sobre N1. Nosotros ya habíamos establecido una relación anteriormente. Acá. Y bien, podemos despejar aquí lo siguiente. Podemos poner esto, tomando en cuenta esta parte de aquí y esta parte de aquí de la igualdad.
podemos expresarlo como lambda 1 n1 igual lambda 2 2. Si nosotros resolvemos, por ejemplo, para n2, vamos a tener que esto va a ser igual lambda 1 lambda 2. En este caso, tomamos en cuenta que el medio 1 va a ser el aire, por la situación que estábamos viendo, el valor de n1 va a ser 1. Y obviamente esto resolviéndolo, pues nos va a quedar una parte. Y podemos expresar esto como sigue. Como n igual lambda. Bueno, mejor escrito de otra manera, porque es un poquito feo. Es lambda n. Esto de aquí es vacío, la longitud de onda en el vacío. Y esto en el medio. ¿Ok? Tenemos esto. Y si nosotros empleamos lo que tenemos aquí, es decir, estas igualdades, podemos llegar a lo siguiente. Incluyendo eso en la expresión de acá, donde tenemos esto, podemos darnos cuenta de B1 sobre B2, o bueno, nosotros teníamos que seno de teta, bueno, lo escribo un poquito mejor, un momento, me moví un poco, tenemos seno teta 1, me equivoco, voy a confirmar, ¿ok? Seno de teta 2, tantito, ¿ok? De teta 2, dividido, seno, teta 1. ¿Eso a qué era igual? B2 sobre B1. B2 sobre. Y esto sabemos de aquí, por lo que vemos aquí, si nos damos cuenta que B1 sobre B2 es igual N2 sobre N1, nosotros podemos despejar eso, bueno, podemos poner el equivalente. ¿Esto cuánto nos va a quedar? Vamos a tener en este caso, viendo la expresión, vamos a tener que N1 seno de 1, zeta 1 va a ser igual a N2 seno zeta 2. Y aquí tenemos, ya poniéndolo a otro lado para que se vea mejor, N1 por seno zeta 1 igual a N2 seno zeta 2. Tenemos lo que se conoce como la ley de la refracción. Con esto ya tenemos punto zeta 1 igual a zeta 1 prima, es la ley de la reflexión. Ya tenemos lo que son las dos leyes con las cuales vamos a estudiar dos comportamientos de la luz al incidir en un medio. Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y si les es de utilidad, por favor compartan el contenido, esto me permite tener más alcance y poder dar más cursos para más personas, que es la meta principal de este pequeño espacio. Gracias por su atención.